Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a aprender cómo los sonidos de nuestro idioma, los sonidos de las palabras, de las letras, pueden realizar diferentes mecanismos en nuestro cerebro para comprender lo que se está diciendo. En ese sentido, el tema que hoy vamos a hablar se llama ortología. Vamos a iniciar definiendo, conceptualizando qué es la ortología. La ortología en sí es una rama de la fonética que nos se va a encargar de establecer las normas de pronunciación de una lengua, o sea, de un idioma. Es una disciplina normativa que nos va a permitir a nosotros informar sobre las diferentes variedades de sonidos, ya sean regionales o sociales, y cómo debo usar al momento de pronunciarlas y qué debo evitar al momento de formar una palabra. La ortología se divide en dos ciencias exactas, que son la fonética y la fonología. Vamos a empezar por la fonética. La fonética depende de los aspectos fisiológicos que tiene cada persona. Fonética es sonido. Por lo tanto, cuando una persona necesita expresar un sonido, va a utilizar la fonética dependiendo de qué tipo de aspectos presente en su timbre de voz particular. Cuando hablamos de fonética, hablamos de la transcripción de los sonidos pronunciados, pero por distintas variables. La fonética siempre va a permitir que nosotros hablemos de la forma en la cual queramos. Por ejemplo, la palabra calla no se pronuncia de la misma manera acá en Bolivia o en Argentina o en España. En ambos lugares, en ambas regiones, hay formas correctas de pronunciarlas que pertenecen al uso fonético de la lengua. Entonces, si hablamos de fonética, estamos hablando de que van a haber algunas palabras como el uso de la S, la C y la Z, que si bien acá en nuestro país no se diferencian, en España va a tener una pronunciación específica porque va a pertenecer a su fonética personal. En cuanto a la fonología estudia la función y la organización de los sonidos, es decir, cómo voy a yo utilizar estos sonidos en función de una palabra. La fonética va a centrarse en el fonema, o sea, en el sonido que producen las palabras al momento de ser pronunciadas. Bien, ahora, con todo esto en nuestra cabecita, tenemos que saber que la ortología se encarga de estudiar estos sonidos usando la fonética y la fonología para analizar las particularidades que presentan, identificar qué tipo de sonidos y a qué lengua o a qué idioma le pertenece. También es importante recordar que en nuestro idioma vamos a tener bastantes sonidos que se producen en el choque de vocales, el uso de las consonantes, y nosotros vamos a utilizar la ortología para una correcta pronunciación de las palabras y desarrollar lo que es la retórica. La retórica no es otra cosa que el arte de saber hablar pronunciando correctamente. Entonces, vamos a decir que la ortología nos va a permitir a nosotros diferenciar correctamente dos tipos de fonemas principales en nuestro idioma. Los fonemas consonánticos, que van a ser aquellos que son aquellas letras consonantes que no necesitan de una vocal. Estos grafemas se llama cuando está escrito y fonema se llama cuando es hablado, es decir, es el sonido. Entonces, estos grafemas consonánticos son la B, la C, la D, la F, la G, la H y todas las letras de nuestro alfabeto sin las vocales. Luego vamos a tener a los fonemas vocálicos. Se les llama así estos fonemas porque son las vocales que me van a permitir diferenciar a estos sonidos consonánticos de los sonidos vocálicos. Estos sonidos vocálicos pueden estar acompañados de consonantes para formar lo que conocemos a los fonemas, ¿no? Los fonemas vocálicos son A, E, I, O, U, y si yo decido juntar con un consonántico diré ba, be, bi, bo, bu, ka, se, si, so, su, y de esta manera vamos a utilizar a nuestros sonidos, a nuestros fonemas, para poder encontrar una correcta pronunciación. Es importante entender que cada letra, que cada consonante, cada vocal, tiene su forma particular de pronunciar. No todas se pronuncian de la misma manera. Por eso es importante reconocer que, según la posición de los órganos de la boca, vamos a encontrar diferentes categorías. Número 1. Según la posición, vamos a encontrar fonemas consonánticos bilabiales.
Se les llama así porque los dos labios, el labio superior y el labio inferior, se tocan al momento de pronunciar la letra. Por ejemplo, la P y la B solamente producen ese sonido cuando nuestros labios se unen para provocar ese sonido. Luego tenemos a los labiodentales. Se les llama así porque el labio inferior va a tocar con los dientes superiores de la boca. Por ejemplo, la F. Para hacer la palabra foca, nosotros hacemos que nuestro labio inferior choque con nuestros dientes y pueda producir el sonido F. Los sonidos interdentales van a ser aquellos donde la lengua se va a ubicar entre los dientes. Por ejemplo, la Z y la C. Si yo quiero decir cepillo, zapato, mi lengua necesariamente se acerca a mis dientes y va a provocar este sonido. Luego tenemos a los dentales, que en este caso nuestra lengua se va a ubicar detrás de los dientes superiores, o sea, va a chocar con nuestros dientes en la T y en la D. Quiero que notes que al pronunciar estas letras, estas consonantes, tu lengua está encima en tu paladar superior, chocando. T, D. Luego tenemos a los alveolares. Se les llama así porque la lengua se va a ubicar sobre la raíz de los dientes superiores. O sea, vamos a tener a la lengua cerca a la punta de nuestros dientes. Por ejemplo, en las letras S y L. Hacemos un pequeño choque con nuestros dientes superiores y el sonido sale desde nuestro alveolo. S vibra, L vibra. Luego tenemos a los sonidos palatales. Se les llama así porque la lengua choca contra el paladar. Es un choque seco, por ejemplo, en la ñ y en la ll. Es un choque seco, es un choque directo. Luego tenemos a los formatos velares. Se le llama así porque la lengua va a colocarse como un velo sobre el paladar. Por ejemplo, en las letras K, G y J, nuestra lengua se expande hacia nuestros dientes que están en la izquierda y la derecha y cubren todo el paladar. Por eso se llama velar, porque al decir K, kilo, mi lengua está completamente extendida, o al decir gato, mi lengua se extiende y produce el sonido. Según el modo de la articulación de nuestros labios, vamos a encontrar otro tipo de sonidos, que son el oclusivo, donde la boca mantiene un cierre momentáneo o total en la T o la K, donde mi boca necesariamente se cierra para poder producir el sonido. Luego tenemos al fricativo. Se le llama así porque el aire ingresa a la boca y roza nuestros dientes para producir el sonido. Por ejemplo, en la F, la Z, la J, la Y y la S, nuestra boca va a meter aire para provocar ese sonido. Luego tenemos el africado, que se produce por un sonido de oclusión, o sea, hay una fricción entre nuestra lengua y nuestro paladar. Por ejemplo, la letra Che. Che, creo que te das cuenta que al utilizar la palabra chancho, chico, vamos a utilizar nuestra lengua chocando necesariamente con nuestro paladar. Luego tenemos al lateral, se le llama así porque ingresa el aire y roza los laterales de mi cavidad bucal y provocan el sonido, ¿no? La L y la L se van a encargar de los sonidos laterales. También tenemos al modo vibrante, que se le llama así porque el aire ingresa y realiza una pequeña vibración en la punta de nuestra lengua para pasar hacia nuestra faringe. Por ejemplo, en la R y en la R. Es vibrante porque mi lengua tiene que hacer un pequeño movimiento para sonar, para sacar ese sonido, ¿no? R, ratón, rosa. Luego tenemos al modo nasal, se le llama así porque se presenta cuando en una parte del aire sale por mi nariz, ¿no? Por ejemplo, en la M, en la N y en la ñ. Mamá, nena, ñoño, va a permitir que mi nariz esté respirando. Y según el sonido que produce vamos a encontrar solamente dos, que son el sonido sordo, donde no hay ninguna vibración en mis cuerdas vocales, simplemente en la forma en la que muevo mis labios, ¿no? La P y la S. Y el sonoro, donde el sonido se produce por la vibración de las cuerdas vocales. La G y la Y van a producir una vibración en tus cuerdas vocales, a diferencia de la P y la S, que no producen ningún tipo de vibración. Bien, hasta acá nuestro tema. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti. Gracias por tu atención.